Hoy les publiqué a los de nivel 4. Me voy a ir para territorio, les publiqué. Recuerden que ustedes siempre deben llegar a los anuncios, ¿cierto? Yo les publiqué el anuncio de la actividad de aprendizaje número 2 que empieza hoy. Va desde hoy hasta aquí, por ejemplo. Yo no les puse eso. Esta actividad de aprendizaje va desde mayo 26 al próximo jueves, que viene a ser junio 1. ¿Ya? Para que ustedes tengan una guía. Entonces, recuerden que siempre hay que estudiar el componente formativo para no equivocarnos en lo que vamos a hacer. Entonces, acá les digo. Esta actividad de aprendizaje número 2 se llama Down Memory Lane, por el camino de los recuerdos. El objetivo es intercambiar información en pasado teniendo en cuenta vocabulario de personajes y eventos históricos. Primero, actividades a realizar. Estudiar el componente formativo. Enlace directo al componente formativo. Y resolver un cuestionario. Solamente tienen una actividad esta semana, pero les recomiendo mucho. Cuando son cuestionarios, todo el cuestionario es basado en el componente formativo. Y las sesiones en línea, pues, que tenemos la próxima semana. Miren, este componente formativo se conforma, ¿se acuerdan que empezamos a ver la semana pasada el was, el were, el pasado del verbo to be? Ahora se van a concentrar en el pasado simple. Aquí ustedes van a trabajar con los verbos regulares y los verbos irregulares. A ustedes les dicen que los verbos regulares son los que terminan en el pasado, ¿cierto? Si yo hablo de verbos regulares, digo, ejemplo, started, worked, okay, wanted. Entonces, siempre van a terminar en ed. Los irregulares, aquí les dan algunos ejemplos, miren, counted, looked, listening, needed, passed, called, concentrated, astonished, alarm. Es muy bueno estudiar, escuchar el sonido para mejorar la pronunciación. Bueno, les dan más ejemplos de verbos regulares. Les hablan un poquito de pronunciación. ¿Cuáles? En pronunciación los verbos regulares, ¿cuáles terminan con el sonido id, t o d? Shitted, jumped, traveled. Bueno, acá ya les hablan de verbos irregulares, que sí cambian completamente su forma. Es como en español, nosotros tenemos verbos regulares, que son los que terminan en ar, ir, y los irregulares cambian, ¿cierto? Completamente. Acá en inglés es lo mismo. Yo digo, presente, begin, empezar, began. Bring, traer, brought. Y miren lo bueno que es escuchar la pronunciación. Empezar, aquí les dan la pronunciación y así mejoramos mucho. Esos son verbos irregulares. Drive, drove, sentir, luchar, todos esos verbos son irregulares y se los ponen con el sonido. Y acá está una tabla, miren que les dan la tabla de los 52 verbos irregulares más comunes, porque hay más o menos 600. Uno no utiliza todos los verbos. Ahí hay todos los verbos irregulares, o sea, los 52 más conocidos, ¿cierto? Ustedes pueden descargar ese PDF. Ahora les empiezan a ver de la estructura, afirmación, negación. En afirmación siempre van a tener el sujeto y el verbo y el complemento. Yo digo, I lived in Spain. Yo viví en España. You drove that. Usted dibujó eso.
He played football yesterday. Él jugó fútbol ayer. She flew in a helicopter. Ella voló en un helicóptero. Sujeto, verbo en pasado y complemento. Mira que aquí combinan verbos regulares y irregulares. Regulares, ¿por qué me doy cuenta? Porque terminan en ed. Y los irregulares sí cambian. ¿Cierto? Les dan algunas advertencias sobre el pasado del did. Cuando utilizábamos el was y el were, nosotros para nada metíamos el auxiliar did, porque es que un was y un were no se combina con un did. Ahora que hablamos de presente simple, sí, el did es fundamental porque es el auxiliar con el que se pregunta o se niega. Ahí les van a explicar muy bien eso y al final le realizan la actividad. Ustedes deben de tener muy claro Bueno, aquí siguen con las WH question, cómo se formulan en el pasado. Pero primero les quería mostrar está lento este computador. ¿Me están viendo la página en Word, muchachos? Sí. Vean, ustedes deben de tener bien claro que una cosa es hablar del past to be, son dos cosas muy diferentes. Está muy lento este computador, es que ya lo tengo relleno de cosas. Es muy diferente hablar. ¿Sí me están escuchando? Del pasado del verbo to be que era cuando utilizábamos el was y el were, ¿cierto? Yo digo, yo estaba ayer en mi casa, ¿cierto? I was at home yesterday. En la noche voy a poner yesterday night, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos del simple past, ¿cierto? En la forma afirmativa, yo simplemente utilizo el sujeto. Aquí no hay ni was ni were, ni auxiliar did. Este verbo va a ir en pasado y va a haber un complemento que puede ser un lugar, una expresión de tiempo, ¿cierto? Depende de lo que yo quiera manifestar. Entonces un ejemplo es, I went to the supermarket last weekend. Miren que aquí ya no estoy con el was ni el were, porque estoy expresando una idea en pasado simple. Este went es el pasado del verbo go. Es un verbo irregular. Cambió completamente. Si hubiera terminado en ed, hubiera sido un verbo regular. Esto es el sujeto, el verbo y todo esto que está acá, en verdecito, que lo voy a poner, es el complemento. Ahora, yo voy a hacer la negación. Entonces aquí sí necesito un auxiliar, porque es que nosotros en español decimos yo no fui. En inglés necesita de auxiliares. Entonces aquí sí voy a utilizar el auxiliar. La contracción es didn't, que es lo mismo, muchachos, que decir did not. Pero el verbo no se conjuga. ¿Saben por qué? Porque el auxiliar está presente. I didn't go to the supermarket
Mientras haya auxiliar, yo no puedo conjugar el verbo. Eso lo hago es en la afirmación. Ahora, si yo le voy a preguntar a una persona, ¿usted fue al supermercado? Vuelve el auxiliar. Pero el verbo queda en presente. Miren que donde hay auxiliar, el verbo no se toca. Miren que mientras haya auxiliar, el verbo no se puede conjugar. Entonces, el pasado simple es un tiempo que expresa acciones repetitivas o de rutina en pasado. ¿Por qué? Porque yo digo, yo fui, yo comí, yo me bañé, ¿cierto? Eso es el pasado simple. Y necesita de un auxiliar, que es el did. ¿Para qué? Para preguntar y para negar. El auxiliar did solo se usa para preguntar, negar y también para dar respuestas cortas. Ese es realmente lo que, porque vea, si ustedes me fueran a contestar esta pregunta, ¿Did you go to the supermarket last weekend? Yes, I did. O no, I didn't. Exactly. En ese caso de respuestas cortas también se utiliza el auxiliar. Pero si yo voy a hacer una pregunta de información, si yo le pregunto a usted, where did you go last weekend? Where did you go last weekend? Ustedes aquí no me pueden decir yes I did o no I didn't. Me deben de contestar esa pregunta porque es una pregunta de información. Oh, teacher, I went to a party, for example. I went to a party last weekend. Volví a utilicé el verbo went, pasado de go. O si yo les pregunto, what did you do yesterday? Oh, teacher, I studied, voy a poner un verbo regular. I studied English at home. Este es un verbo regular porque termina en ed. ¿Ya? Ese es el uso del pasado simple, ahí se los expliqué. Esto es lo que les están explicando acá, en miren. What did you do? Pasado simple. Eso es lo que le están explicando en este componente. Miren las preguntas de información. Y acá hay como un ejercicio. Recuerden que siempre abajo hay unos ejercicios explicativos. ¿De acuerdo? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí clear? Okay. Listo, muchachos. Nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿ok? Cuídense bastante. Bye, bye. Ajá. Este fin de semana ya los califico, amor, no te preocupes. Bye, bye. Dime.